Puta madre, hoy sí la escuela y la chamba me ganaron, y casi no me dejaron tiempo para editar o trabajar en el FIC, aunque tampoco ayudó que la flojera me ganara, pero bueno, solo espero que cuando ya hay sacado este cap a la gente le guste, y de paso revivir un poco al fandom de este anime de los Power Rangers enamorados. Así, dando un chasquido, haciendo aparecer la sala de cine, y a su vez, también a Gelato 5 y Gecko, y bien. ¿Cómo descansaron? Increíble. Las camas eran súper cómodas. Kia, ni que lo digas, Aaron, jamás había dormido tan cómoda en una cama. Ni que lo digas, Misaki. Esas camas estaban incluso más cómodas que las de ese hotel en el que nos quedamos para firmar autógrafos. Por cierto, Yato, ¿ya no te duele la cabeza? ¿Por qué esa patada que recibiste sí estuvo fea? No te preocupes, Aru, esos hielos que me dio aquel robotito rojo sé que me ayudaron, y ese masaje que me dio, solo logro que me sintiera como nuevo. Jefe, me alegra mucho que ya te sientas mejor. Digo lo mismo, me alegra que ya te sientas mejor, amigo. ¿Y ustedes? ¿Cómo durmieron? Diría viendo a los de Gecko, los cuales tan solo evitaban hacer contacto visual conmigo, algunos como Boslar, Kiki o Urami solo me quedaban viendo con odio, otros como el general Oso y la princesa de hierro solo miraban hacia abajo, solo Desumi fue la única que se acercó a mí y me dijo: Nosotros también dormimos bastante bien, señor de Lost, ¿verdad que sí, muchachos? Yo diría que solo estuvo bien. Opino lo mismo. He dormido en mejores lugares, la verdad. Tú ni siquiera tienes derecho a siquiera verme, gusano. Ahora a mí le cae mal de Lost. Bueno, viendo que todos descansaron bien como Diosito manda, hoy es el día en que verán el primer mundo. ¿Y exactamente cuál va a ser el primer mundo que veremos? Solo diré que al igual que en su mundo, hay héroes y villanos, aunque bastantes diferentes a ustedes en cuanto a su forma de pensar y de actuar, la verdad, y además a diferencia de la primera vez que los traje, vamos a ver este mundo en formato de rap. ¿Y eso por qué? Porque ese es el protocolo que tenemos para estos casos, además que si se los muestro de otra forma les daría cáncer de hueso o alguna mamada así que, sin más, ojos a la pantalla porfas. X-Aqui eu não sou mais, o meu nome abandono. De toda Xie, raça e K, eu me tornei o dono. Sou quem chamam de Yakuza, sociedade acusar. Nos reduzirão a nada e agora eu retomo. ¿A qué se refiere con que su nombre ya no es Chisaki? Que la sociedad lo acusa. ¿Pero de qué? ¿Y qué es la Shia Saikari? ¿Que a ellos los reducieron a nada? Pero al oír que él era un yakuza, los miembros de Gelato 5 se pusieron un poco tensos, mientras que los de Gecko solo rodaron los ojos con indiferencia, así que vamos a ver a un yakuza, Vaya pérdida de tiempo. Estoy de acuerdo con usted, señor. Si ese tal Chisaki es un yakuza, de seguro debe de ser alguien muy débil. Después de todo, los yakuzas de nuestro mundo son bastante débiles a comparación de Gecko. Aunque al ser otro mundo con otras reglas y organizaciones, me intriga mucho saber cómo funcionan los villanos de ese mundo. Disculpe, señor de Lost, ¿cree que nos pueda explicar quién es ese sujeto llamado Chisaki? Pues a ver. Les daré un resumen rápido de quién es Chisaki, y de paso de qué es exactamente la Seiya Saikai. Por parte de Chisaki, este anteriormente era un niño huérfano que vivía en las calles de Japón, hasta que este fue acogido por el jefe de una familia yakuza, el cual era llamado o más bien apodado el presidente, pero eso es tema aparte. El caso es que Chisaki creció entrenado y adoctrinado bajo la ideología yakuza, así poco a poco volviéndose con el tiempo uno de los mejores miembros de la Seiya Saikai, la cual es una organización criminal dedicada al tráfico de drogas. Ante lo dicho por mí, todos los presentes lucían visiblemente afectados al oír la infancia de Chisaki. Por parte de Gelato 5, tanto Fudo, Ayato, y Haru y Misaki lucía tristeza al saber que Chisaki antes era un huérfano, pero Todoroki era el único de los 5 que permanecía con una expresión seria, casi frunciendo el ceño. Pero por parte de Gecko, estos también parecían algo afectados al saber que Chisaki antes era un huérfano. Aunque claro, ellos fingían que no les interesaba, especialmente Boslar y Kiki.
Dejando de lado lo de ser criado bajo una ideología yakuza, es triste saber que Chisaki era antes un huérfano que vivía en las calles. Aunque eso no justifica el hecho de que sea un criminal, sí me da algo de lástima su pasado. Pero solo hay algo que no termino de entender del todo, y eso es que si ese tal Chisaki es un villano o solo un criminal de poca monta. Pues para no hacer el cuento largo, sí, es un villano, pero bueno, si ya no tienen más dudas, ojos a la pantalla. Você não tem plano chegar aqui, então é melhor minha mente seguir. Liga, vocês sabem quem manda aqui, ou vão precisar descobrir. Corpos no chão, revisão com a minha mão. Minha vontade assassina senta heróis no. Al parecer, Chisaki se está reuniendo con ese otro villano llamado Shigaraki, pero al parecer, ambos no están llegando a buenos términos, pero al ver todos, como Shigaraki le ordenaba a Mr. Compress atacar a Overhaul, después de que este matara a Magne, y como Overhaul hacía explotarle el brazo a Mr. Compress, los dejo en shock. Pero, ¿qué carajos? Chisaki, él. Mató a ese tipo y al otro le explotó el brazo. ¿Pero cómo? ¿Acaso ese yakuza tiene algún poder o habilidad? Usted. ¿Qué demonios acabamos de ver? Y de paso explíquenos por qué ese yakuza tiene poderes. Pues a ver, para resumir, en ese mundo, aparte de los héroes y los villanos como había mencionado antes, en ese mundo también existe algo llamado Kirkodon, el cual es una habilidad o superpoder que casi el 90% de la población mundial lo tiene al nacer, excepto el 20% de la población la cual no nace con un don. El caso es que Chisaki es parte de ese 90% de la población que tiene poderes, el cual se llama Overhaul, el cual le permite alterar la estructura molecular de todo ser vivo o objeto, siempre y cuando éste pueda tocarlo. Y en cuanto al motivo del por qué Chisaki mató a uno de esos villanos que estaban con Shigaraki, pues, se debió a que Chisaki llamó infante porque Shigaraki había perdido a otros 3 compañeros y Chisaki le dijo que no sabe usar bien a sus compañeros que lo mataran, y pues, creo que todos ya vieron lo que pasó, ¿no? Espere. ¿Acaso en ese mundo los villanos matan? Pues sí, los villanos de ese mundo sí matan, ya que, como les dije, aunque su mundo y este tengan héroes y villanos, estos héroes y villanos son muy distintos a ustedes, no solo en poderes, sino también en ideología y su forma de pensar. Si Chisaki es un villano y mata, entonces él no tiene derecho a llamarse villano, ya que un verdadero villano pierde épicamente, y él no representa eso. Sí, lo que vos digas, Wario. Bueno, dejando de lado eso de que los villanos matan en ese mundo, es interesante saber que en ese mundo también existen los superpoderes, y sobre todo que en ese mundo al menos existen héroes también. Tienes razón, Misaki. A mí también me gusta el hecho de que existan héroes en ese mundo, aunque me pregunto si esos héroes son iguales a nosotros o son más fuertes. O tal vez más idiotas e inútiles que ustedes, Gelato 5. Pues tal vez más adelante en el futuro les pueda mostrar más de ese mundo, pero bueno, si ya no tienen más dudas, ojos a la pantalla. Heróis nunca vão entender o que tem na minha mente. A Eri não defende, salva lá nem tente. Inocentes não me impedem mesmo estando juntos. Acho melhor vocês não se meterem em meus assuntos. Vou monopolizar, prenderei o veneno e a cura. O sangue de Eri virá um sinal pra essa loucura. Al parecer, ese sujeto sí que no le agradan para nada a los héroes, me recuerda mucho a Gecko en esa parte. Aunque eso tiene sentido, la verdad, él es un yakuza después de todo, debe de estar en su naturaleza odiar a los héroes. Aunque la clara diferencia entre él y Gecko es que él sí mata, lo cual lo vuelve mucho más peligroso que ellos, hasta cierto punto, claro. ¿Eh? ¿Quién es Eri? Pero todos al ver cómo Chisaki usaba a Eri, o bueno la sangre de Eri para crear las balas anti-Kirk, todos quedarían horrorizados y asqueados. No puede ser, él. Ese maldito bastardo está usando una niña. A una maldita niña, para crear balas. ¿Pero qué le pasa a ese tipo? ¿Acaso no tiene valor por la vida humana o qué? Esto es indignante. Esto claramente prueba que Chisaki no es un villano, solo una patética escoria que usa a una niña para su propio beneficio. Pero la pregunta aquí es ¿por qué? ¿Y con qué motivo?
Pues a ver, cálmense, ahorita les explico, la razón por la que Chisaki está usando a esa niña para crear balas es simple, ya que esa niña que ven en pantalla, que de hecho tiene un nombre el cual es Eri, el caso, es que ella tiene un quirk, el cual se llama rebobinar, el cual le permite regresar tanto objetos o humanos a su estado base, por dar un ejemplo, ella pueda regresar a un ratón adulto a una cría, o una planta de vuelta a una semilla, así Chisaki creó las balas antidones, a partir de la sangre de... Pero igual eso está mal. Usar una niña para crear unas simples balas está mal. Pero solo hay algo que no me queda claro, ¿por qué Chisaki haría algo como esto? ¿Por qué llegar al extremo de usar a una niña para crear ese tipo de cosas? Pues la respuesta también es bastante simple, ya que con la llegada de los quirks, la Seiya Saikia comenzó a ser superados, tanto en poder e influencia por otros grupos yakuzas o de villanos mucho más poderosos que ellos, hasta que Chisaki descubrió el don de Eri, y este le dijo a su jefe que podían volver a la Seiya Saikia a lo que eran antes, para crear las balas que les dije anteriormente, pero el jefe, lejos de sentirse emocionado, le dijo a Chisaki que estaba enfermo por usar a Eri de esa manera, ya que de hecho era la nieta del jefe, y este solo le pidió a Chisaki que se largar, que él ya no era miembro de su familia, ni de la Seiya Saikia. Pues cómo no. Literalmente ese idiota le dijo a su jefe que iba a usar a su nieta para crear balas. Y además, si somos honestos, yo diría que expulsarlo de la Seiya Saikai es lo mínimo que ese bastardo se merece, por hacerle eso a esa pobre niña. Opino lo mismo, aunque, digamos que el presidente no pudo expulsar a Chisaki, ya que cuando el presidente le dijo que no a su plan, Chisaki usó su don contra él, dejando al presidente en coma, y Chisaki tomando el control de la organización. ¿Cómo pudo ese bastardo hacerle algo así, a la persona que le dio la mano cuando más lo necesitaba, que lo adoptó y lo cuidó? Y así le paga. ¿Y es que acaso los demás miembros de la Yakuza no sospecharon de Chisaki? Digo, por lo que nos dijiste esa organización no sonaba para nada pequeña. Pues tristemente no, ya que aparte de que Chisaki era una persona más que confiable dentro de la organización, también era una persona que sabía muy bien cómo aparentar las apariencias, y de paso era un manipulador muy bueno, haciéndoles creer a todos que fueron los héroes quienes dejaron al presidente así, y además que todos sabían muy bien que era el hijo adoptivo del presidente, así que nadie sospecharía que fue él quien lo dejó en estado vegetal, pero bueno, ojos a la pantalla ya que esto se va a poner bueno. O mundo só se corrompeu com esses poderes, porque só quem enxerga sou eu, todos esses seres. O domínio já será meu, gratidão deveres, o poder que um dia foi seu. Entra na revisão, eu terei na minha mão a cura pra doença que eu vou criar. Os poderes só com uma bala tirar, vou mudar a sociedade atua e retorna para o estado original. Sinto nojo desse mundo. El mundo no se corrompió por culpa de los superpoderes, son las mismas personas quienes deciden qué hacer o no con ellos, y deshacerse de ellos no es la solución. Pero al oír el estribillo, todos se quedarían callados, algunos como Fudo y Resumi miraban a la pantalla con severidad pura, mientras que Daigo, Misaki, Hayato y Haru solo permanecían callados y con una mirada seria, mientras que Gecko, estos miraban con asco y odio a la pantalla, no solo porque para ellos el Yakuza no era un villano de verdad, sino también porque consideraban que la idea de que Chisaki usara una niña para hacer sus planes les parecía algo demasiado deshonroso, pero al llegar a la parte en donde Chisaki decía que iba a erradicar y limpiar la sociedad de los dones, y que iba a regresar al mundo a su estado original, los dejaría a todos ellos con caras de incredulidad, shock y algo de confusión. Él no solo quiere acabar con los dones usando las balas. También quiere acabar con los dones no solo de Japón, sino también del mundo entero, pero, ¿por qué? Pues para no hacer el cuento largo, para Chisaki los dones no son una bendición sino más bien una enfermedad que debe erradicarse, no solo en Japón, sino también del mundo, y si le agregamos que la llegada de los dones redujo a la Seiya Saikai a nada, pues, ya se deben de dar una idea de cómo va la cosa, ¿no? Ok, eso es comprensible, pero incluso si Chisaki lograra ese objetivo, ¿no creen que los dones tarde o temprano volverían a aparecer? Digo, como dijo el señor de los textos, aparecieron de manera natural en todo el mundo con el nacimiento de las primeras personas con superpoderes, ¿no?
Oni-chan tiene razón, incluso si Overhaul lograr cumplir su objetivo, tarde o temprano los poderes van a regresar. Después de todo, la naturaleza encontrará la forma de avanzar y evolucionar, y eso si no mencionamos que para ese tiempo ese cara de pájaro ya estará muerto. Aunque no mentiré, la idea de las balas que borran los dones es bastante buena, aunque muy mal ejecutada. Pues si les alegra un poco esto, yo también opino lo mismo, de que el plan de Chisaki de querer destruir los dones es estúpido. Estúpido es quedarse corto con tremendo plan más ridículo como ese. Sí, si lo que vos digas Kiki, mejor sigan viendo la pantalla, que todavía nos falta mucho que ver. Conseguem ver, ou somente ignorar suas ideias e o poder. Com o tempo russo já, então garoto vá me ataque. A Eri não merece resgate. Sua individualidade, o que te amaldiçoa. Você só vai trazer a morte a mais uma pessoa. Vale a pena todo esse massacre e perder sua individualidade. Não me... Es cierto que las ideas o el poder, como tú dices, se ensucien o se deformen con el tiempo, pero jamás va a justificar todo lo que hace Chisaki. Aun si tus intenciones eran buenas, eso no va a cambiar el hecho de que usaste a una niña para tu propio beneficio. Pero al oír como Chisaki decía que Eri no merecía ser rescatada y que su peculiaridad era una maldición, solo causó más indignación y odio tanto para Gelato 5 como para los de Gecko. Maldito. ¿Cómo se atreve a decir que Eri no merece ser rescatada? Pero el odio y la rabia pasó a ser confusión al ver a Mirio peleando contra Overhaul para rescatar a Eri. ¿Eh? ¿Y quién es ese chico? Por su aspecto y su traje, de seguro debe de ser un héroe, ¿no? Estás en lo correcto, mi querido amigo adicto al gimnasio y a la paz mundial. Ese chico que ven ahí se llama Mirio, un aspirante a héroe, el cual anteriormente intentó salvar a Eri, aunque por ciertas circunstancias no pudo hacerlo, aunque gracias a su maestro, llamado Sir Nightei, el cual con ayuda de varios héroes de ese mundo, hicieron una operación para arrestar a Chisaki, no solo por haber creado las balas antidones, sino también por todo lo que le hizo a Eri. ¡Genial! Al fin ese bastardo va a recibir una cucharada de su propia medicina. Kiki, jamás pensé que te alegraría tanto que los héroes hagan una operación para derrotar a un villano. En otras circunstancias esto me haría enojar, pero sabiendo todo lo que hizo ese maldito, la verdad, me muero de ganas que esos héroes le den una buena paliza. Aunque me pregunto cómo le habrán hecho los héroes de ese mundo para encontrar su base, ya que, por lo que vimos, Chisaki era alguien bastante organizado y de guardar un perfil bajo. Bueno, más bien se debió a que el mismo Sir Nightei, el cual se encontró casualmente en una tienda de muñecas a uno de estos peones de la Seiya Saikia, el cual se encontraba comprando muñecas para así ganarse la confianza de Eri, y Sir Nightei usando su don. Así viendo, no solo donde se encontraba la mansión donde estaba Chisaki y la Seiya Saikia, sino también el pasadizo secreto donde tenían encerrada a Eri. Aunque desafortunadamente, por culpa de uno de los miembros de las 8 balas, que sepa Dios cómo se llamaba, el caso es que ese sujeto podía alterar el entorno y controlar los objetos a voluntad. E hizo que el pasillo por donde iban los héroes se empezara a desestabilizar, haciendo que Mirio se viera obligado a separarse del grupo y cuando se encontró a Chisaki uno de sus peones le disparó directamente con una de las balas antidones a Mirio, así perdiendo su don. Ante lo dicho por mí, tanto los miembros de Gelato 5 como los de Gecko se quedaron impactados. Algunas apretando los puños por la rabia o otros simplemente enojados por todo lo que había hecho Chisaki hasta ahora. Ese maldito. ¿Cómo se atreve a hacerle algo así? Tranquilo Fudo, yo igual me siento preocupada por toda esta situación, pero apuesto que los héroes de ese mundo, al igual que tu Gelato 5 siempre saben cómo vencer a los malos, ¿no? Tienes razón Desumi, yo también espero lo mismo, que esos héroes puedan hacer algo para detener a Chisaki y su plan, aunque también no puedo evitar sentir que algo muy malo va a ocurrir. Si ya nadie tiene nada más que decir, continuemos. ¿Eh?
¿A qué se refiere con es? Pero al ver cómo Chisaki mataba a Sir Nicteye, atravesando a este con un pico de piedra, los dejaría a todos completamente mudos, y con una mirada de perplejidad pura. Oh mi Dios. Ese maldito bastardo. ¿Mato a Sir Nicteye? ¿Pero cómo? ¿No se suponía que ese héroe tenía el don de poder ver el futuro? Exacto. ¿Acaso ese héroe no pudo evitar ese ataque? Pues a ver, no es tan sencillo como suena el poder ver el futuro, ya que a pesar de que sí, Sir Nicteye tiene un don que le permitía ver el futuro, pero eso no quería decir que funcionaba al 100% todo el tiempo, ya que solo podía usar su don una vez al día, y además que para cuando llegó al sitio donde estaba Mirio, este ya había perdido su don, y al ver a Chisaki Sir Nicteye vio que iba a morir, y así ocurrió como pudieron ver, y para joder más la situación Chisaki se fusionó con su subordinado, ganando una nueva forma para derrotar a los héroes y poder escapar del lugar, aunque no todo está tan jodido. Como que no está tan jodida la situación. Si literalmente uno de los héroes se quedó sin don, Sir Nicteye está muerto. Y lo peor de todo, Chisaki se va a salir con la suya. ¿Me dejas terminar? Cuando dije que la situación no está tan jodida, es porque gracias a que otro aspirante a héroe, llamado Izuku Midoriya logró hacer que Eri entre en razón, al hacerle ver a esta que ella puede dejar a Chisaki y que él no puede obligarla a hacer algo que ella no quiere, así logrando que la pequeña logre irse con ellos. Ante lo dicho por mí, todos los presentes quedaron sorprendidos, algunos se miraron entre ellos como Fudo y Resumi felices de que Eri al fin estaba a salvo, pero rápidamente esa alegría pasó a preocupación al recordar que de seguro, Chisaki no estaría para nada feliz ante esto. Este chico, Izuku, ¿quién eres para poder que una niña como Eri logre abandonar a un monstruo como Chisaki? ¿Acaso será alguien que busca la paz mundial como yo? ¿O tendrá alguna otra motivación? ¿Algo más grande que la paz mundial? ¿Ese chico, de verdad logró que una niña abandonara ese Yakuza? ¿Acaso será como Gelato Rojo que tiene esa estúpida motivación de conseguir la paz mundial o algo más? Este chico, no lo sé, pero siento que tiene esa misma esencia que tiene Fudo, solo que mucho más pequeña, pero es sin duda igual a la que tiene Fudo. Eso sí estoy más que segura, aunque ahora no es tiempo de pensar en eso. Ahora lo más importante es sacar a Eri de ahí y llevarla muy lejos de ese monstruo. ¡Qué asco! Es como si acabar de sentir la misma presencia que la de Gelato Rojo, solo que más pequeña y llorona. Bueno. Si ya nadie tiene nada más que decir, continuemos. Oigan, sé que este no es el momento indicado para decirlo, pero, ¿soy el único aquí que le está gustando ese estribillo? ¿En serio, Yato? ¿Qué? ¿No me vas a negar que es un buen estribillo o sí? Que el rap sea bueno no cambia todo lo horrible que ha hecho Chisaki, y además, al parecer a Chisaki ya se le ha terminado la suerte, ya que, los héroes ya lo han superado en número. Perdió el control que tenía sobre la pequeña Eri, la cual era la pieza fundamental de su plan, sus hombres derrotados y al borde de ser arrestado. Yo dudo mucho que Chisaki pueda hacer algo al respecto a estas alturas. Buen punto, aunque mi opinión sobre el estribillo no ha cambiado ni va a cambiar. ¿Eh? ¿Estás bien, Fudo? Tranquila Desumi, sí, estoy bien, solo un poco agobiado por toda esta situación. La idea de que existen otros mundos o universos me sigue volando la cabeza. Sobre todo lo del tema de héroes y villanos, que claramente son muy diferentes a nosotros en ese aspecto. No digas. La idea de que un villano pueda matar a un civil sin ningún tipo de remordimiento, y que no sea alguna actuación malvada de villano como lo hace Gecko. También me da una sensación horrible en el cuerpo. Diría la rubia mientras recordaba con mucha tristeza y asco, todas esas veces que la llamaron monstruo, princesa de la muerte o simplemente bicho raro. Esto claramente lo notó Fudo, quien no solo notó el cambio en el tono de voz de Desumi,
sino que también notó como los hombros de Desumi y su postura se ponía más rígida, a lo cual, Fudo lentamente tomó la mano de su novia, la cual al sentir como la palma de su novio estaba sobre ella, sintió como la tensión en sus hombros se relajaba lentamente. Desumi, escúchame bien, tú no eres como Chisaki, tú no eres un monstruo como ellos decían, tú eres más que eso. Eres una chica dulce, amable, que le gustan las cosas lindas y los postres deliciosos. Y además tú jamás lastimarías a nadie aun con tu super fuerza, tu velocidad y resistencia. Tú eliges no matar ni lastimar a nadie, porque tú eres una persona increíble Desumi. Por dentro y por fuera sin importar lo que los demás digan porque tú puedes ser lo que quieras ser. Y lo que tú decidas hacer con esa fuerza aun si el mundo te llame. Villana para mí tú eres lo mejor que me ha pasado. Fudo. Señor de Lost está llorando. No, fíjate. Me estoy limpiando los ojos como automóvil que va al lavadero de autos. Pues claro que estoy llorando animal. Esas palabras fueron las más hermosas que he escuchado en toda mi vida carajo. Vaya. Jamás pensé que usted fuera una persona sensible, señor de Lost. Aunque mi aspecto diga lo contrario. Yo tengo un corazón de pollo, para qué mentir. Pero bueno, ya mucha charla que ya esto está a punto de terminar, así que, ojos a la pantalla. ¿Pero qué carajos fue eso? Literalmente pasó tan rápido que apenas pude reaccionar. O tan siquiera ver algo. Esa presión y esa presencia se sintió igual o 1000 veces más fuerte que la del bebé. Oh, mi Dios, siento como la cabeza me da vueltas. Siento como se me baja la presión y se me quiere salir la cerveza. Ay no, creo que sí voy a... Que ni se te ocurra vomitar, Misaki. Usted. Maldito vigilante de pacotilla. Le exijo ahora mismo que me diga qué demonios acabamos de ver. Pues a ver, para resumirles, después de que Deku lograra rescatar a Eri, Chisaki en un acto de desesperación, se empezó a funcionar con las 8 balas, convirtiéndose en esta madre que ven aquí. El caso, es que Eri logró, por así decirlo, estabilizar el don de Izuku, logrando que el peli verde use todo el poder de su don contra Chisaki, al cual le dio la putiza de su vida, así los héroes ganando y el villano perdiendo. Espere. ¿En serio nos está diciendo que los héroes ganaron, y Chisaki y la Yakuza perdieron? En efecto, mi amiga, después de la derrota de los Yakuzas, y la victoria por parte de los héroes, Chisaki fue llevado a la cárcel de máxima seguridad en ese mundo Tártaros, donde pagará su condena de manera justa y enfrentará sus cargos ante la justicia. Ante mis palabras, tanto Gecko como Gelato 5 no podían estar más felices, sobre todo Desumi, Fudo, Boslar y Kiki, esta última hasta sonreía de forma arrogante de pura felicidad. Pero bueno, ya casi acabamos, así que, ojos a la pantalla. O poder que dia foi seu entrará em revisão. Eu terei na minha mão a cura pra tu, essa que eu vou criar. Os poderes só com uma bala tirar. Vou mudar a sociedade, é tua. E retorna para o estado origina. Sinto nosso desse mundo, meu plano ser
Y bien. ¿Qué les pareció? Fue increíble. Yo lo odié. Fue interesante. Me he visto cosas mejores sinceramente. ¿No estuvo mal? A mí me gustó, hasta cierto punto, claro, jeje. A mí me dio miedo. A mí me encantó. Fue una pérdida de tiempo. Bueno. Me alegra mucho que les haya gustado, así que vayan a descansar. Mañana seguiremos viendo más mundos, y si necesitan algo, solo díganle a Tuercas o a mí. Así, daría un chasquido, teletransportando a todos los personajes de vuelta a sus habitaciones, quedándome yo solo en la sala de cine. Bueno. Creo que después de esto me tome un descanso, tal vez verme una peli o una serie, o terminar de leerme el Arco de la Condenación, que joder está hermoso, o tal vez solo... Yo, el gran Papyrus, va a presentar esto. Al fin, voy a ser muy famoso. En el próximo capítulo de Love Afterworld Domination, les va a gustar. Créanme. No jodas, Soundwave, nos trajiste a Francia, cabrón.